Mercedes-Benz Culiacán presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Estamos de regreso, 8 de la mañana ya con 32 minutos en la mesa de análisis. Parece viernes, pero no es miércoles. Bueno, Francisco Arizmendi, ¿cómo te va, Pancho? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa, y muy buenos días, mi querido Mar Alexander. Bueno, Milton Rojo. Muy buenos días, aquí andamos. Saludos a Javier Cabrera, hoy no podrá acompañarnos, pero bueno, listos para darle este tema, ¿no? Sigue dando de qué hablar todos los días prácticamente en su conferencia de prensa de la mañanera el presidente López Obrador, más cuando hoy tachó de exagerados a todos aquellos que le critican pues su estrategia de combate a la inseguridad, a sus adversarios que exageran la violencia registrada en el país. ¿Será, Francisco? Mira, somos unos exagerados. Ha sido una constante del presidente de no aceptar en muchas ocasiones la realidad que se vive fuera de Palacio Nacional o al margen de las frías estadísticas que le aportan. Creo que cada comunidad sabe lo que está viviendo, y insistir en este tema de que todo va bien cuando en los últimos días pues prácticamente hay zonas de México que están, como se dice, literalmente en llamas. Tenemos el caso de Chilpancingo, una serie de homicidios ahí en un mercado de abastos, asesinatos múltiples, etcétera. Sonora, pues en situaciones a veces totalmente fuera de control, Cajeme, Caborca, sí. En fin. Entonces, pero hay un detalle aquí. Que yo sepa, Marcelo Ebrard Casaubon, que fue miembro de su gabinete y hoy es una de sus corcholatas, no es su adversario, salvo que ya ahorita lo considere como tal, porque el día de ayer, cuando dio a conocer Marcelo su propuesta de cómo combatir de manera certera, según él, los niveles tan altos que tenemos de inseguridad, que le llamó Ángel, pues ahí mismo prácticamente él estaba dando a entender al presidente de México que ha sido un fracaso su política de frenar a la delincuencia organizada. Y el mismo Marcelo dijo que eso, la delincuencia organizada del alto nivel que hay de inseguridad en México, dijo, no señaló entidades, en México, es lo que no le permite a las familias, dijo, salir a disfrutar de todo lo que tenemos en el país de destinos turísticos. Eso lo dijo Marcelo Ebrard Casaubon, y él dice, no lo digo al tanteo. Yo fui policía, dice, yo fui, antes de ser jefe de gobierno, yo fui secretario de Seguridad Pública. Entonces tengo esa experiencia, tengo cómo hacerlo. Y habló pues de la tecnología de punta que hay ahorita. Yo creo que eso no agradó allá en Palacio Nacional. Y hoy pues hubo ahí un debate bastante amplio entre el presidente y un reportero que pues le dijo, señor presidente, disculpe, pero yo hago trabajo de campo, le dijo, yo voy al lugar de los hechos. Tengo otros datos prácticamente. Entonces, pero el presidente dijo que no, que todo va bien, que se está combatiendo con todo a la delincuencia organizada, y García Luna, y Felipe Calderón, y Vicente Fox, etcétera. Y bueno, y sin venir al caso de repente Riaja, otro coscorrón a Xochitl Gálvez. Como no queriendo la cosa. Y la verdad te digo, pues, sí es ya una aceptación tácita de que esto, pues, de abrazos no balazos ha sido un rotundo fracaso. Y es más, el presidente se puso el guarache antes de espinarse, dice, como no creció Xochitl, dice, y ya no hay día de la semanera donde no se haga cargo de ese tema de Xochitl, dice, ahora el tema de mis adversarios, de mis opositores, es la violencia, dice. O sea, él ya se dio cuenta que ese es un flanco, pues que no funcionó, entre otros, y pues que una cosa es lo que él diga y otra cosa lo que puede estar ocurriendo en estos momentos en muchos hogares que están pues pasando el duelo
por el asesinato, por la pérdida de algún familiar, por efectos de la delincuencia organizada. Y desaparecidos, que ese fenómeno y desaparecidos, los desplazados, Omar, que aquí en Sinaloa pues vivimos ese problema todavía hasta la fecha, de mucha gente que pues fue obligada, nada más y nada menos, pues que los obligaron a abandonar sus comunidades. Y tú y yo sabemos, y mucha gente del medio rural, que sacar de allá a los abuelos, a los padres, a las familias, que es su hábitat, pues es mandarlos a un mundo de tristeza, ¿no? Cuando bajan a los valles desplazados. ¿Por qué? Porque aquel es su mundo, aquella es su vida, pues. Milton, ¿se exagera? Tú eres fiel seguidor de las estadísticas cuando se dan a conocer a través de diversos organismos de los niveles de inseguridad, de cómo lo que piensa la ciudadanía, digo por aquello de otros datos, ¿no? Nada más en esta parte en Chiapas se ha dado una situación de desplazamiento forzado derivado de la violencia, pero puede ser por violencia por el despojo de tierras, allá en Chiapas, ¿no? Sí. En Chiapas. La tala, todo eso. Y aparte, el programa Sembrando Vida reconfiguró la posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque llegan, te dicen, Omar, tienes tanto tierra, ahí te van las semillas, Entonces, los grupos corporativistas alineados al Estado, digo, no ahorita, esto ha sido de siempre, y que van en contra del ejército zapatista, pues buscan la manera de hacerse de tierras y todo. ¿Para qué? Para tener estas prebendas por parte del Estado. Entonces, parte de los problemas que hay es eso. Súmale el crimen organizado que empieza a tomar controles de los territorios. ¿Por qué? Porque Chiapas es una frontera con el sur, y del sur vienen muchas cosas y también pasan muchas cosas hacia el sur. Entonces, el control territorial por parte de la delincuencia organizada pues va dictando reglas en las formas de vida de los ciudadanos, y allá donde no hay una derrama de riqueza desde la revolución, recordemos que Chiapas fue el único estado donde no llega la revolución. ¿Por qué? Porque allá los caciques se ponen de acuerdo, financian a los revolucionarios y les dicen, aquí no vengan, ¿no? Aquí déjenme a mí mi mecanismo de opresión, mi tienda de raya, ahí les ve el dinero. Ese modelo lo copió un poco Sonora después, cuando la reforma agraria, cuando decían en Sonora que los que venían a repartir las tierras, el reparto agrario se quedó en las cantinas, porque ahí compraron en las cantinas a los que medían las tierras. Pero bueno, pasando al tema de la violencia, mucho de ello tiene que ver con que no hay esa derrama económica y mucha gente se pasa a formar parte de un cártel o de una empresa criminal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es la manera de ganarse la vida. Y a partir de la llegada del neoliberalismo, y esa parte yo al presidente insiste mucho en ello, y creo que es el análisis correcto. A partir de que van desincorporizando apoyos y subsidios a clases productoras, 1990, la desincorporación de los precios de garantía, los apoyos, los subsidios al campo, muchas de esas cosas van generando que se vaya desplazando, que se vaya precarizando la sociedad. Entonces, parte de esos apoyos y de esas bases sociales en otros estados los fue tomando en parte el crimen organizado. Entonces, ahorita estamos viendo, por ejemplo, Chilpancingo, una situación en donde, y esto lo leí, voy a buscar el autor, cómo parte de la violencia estructural de este país se hizo desde el Estado. Al privatizarse el país, o sea, privatizarse las empresas y todo, también se privatiza la violencia. No recuerdo el autor del libro, pero decía, esos mismos aviones que la Dirección Federal de Seguridad en Guerrero tiraban cadáveres, son los mismos aviones que se usaban para transportar cierto tipo de mercancía ilegal. Así la voy a dejar. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado forma parte de era el monopolista de la violencia, decía Max Weber, muy conocido por los rumbos de Tacuichamón, ¿no, Pancho? Sí. Sí. Entonces, Max Weber ha seguido a taquear, pues, pero ándale, no, ya murió hace mucho. Entonces, perdón. Sí, entonces, al no generar las condiciones de vida, de ganarse la vida de la gente, llega un ente ilegal
y le genera esas condiciones de vida a los ciudadanos y empiezan a juntar recursos tantos como para disputarle al Estado el monopolio de la violencia. Y hoy tenemos, en el caso del Chilpancingo, como dice el presidente, una situación en donde ahora ya el presidente no solo disputa el crimen organizado no solo disputa las calles con violencia, sino con base social. Entonces, ve lo que pasó. O sea, pobladores de ciertos, de muchos comunidades, toman carreteras, empiezan a hacer cierta situación porque encarcelan a un líder del crimen organizado y toman un Rino, o sea, un vehículo de alta gama, alta seguridad, y van y toman por unos instantes las sedes estatales y sedes municipales. Mientras tanto, ve lo que se devela, que la alcaldesa se veía con un líder de ellos. Cierto es, ¿no? Sí, tiene algo de razón el presidente cuando dice que hay base social que protege al crimen organizado. Se ha dado muestra, en todo el territorio mexicano. Sinaloa, pues no es la excepción. Y en este sentido, pero mal haría la oposición en este momento, previo a un proceso electoral presidencial, en no tratar de capitalizar un tema que es que causa tanto dolor en las familias mexicanas como es el tema de la violencia, Francisco. Sí, pero por ejemplo, a ver, si tú te sientes mal y vas con el doctor, pues el doctor te manda a hacer exámenes, chequeos y sabe qué medicina darte, qué te va a aplicar. Es decir, si el gobierno federal, si el presidente López Obrador ya tiene la información, ya tiene el dictamen de la base social, de todo eso, ahí es donde entran las estrategias de cómo vas a tratar de quitarle esa base social a grupos de la delincuencia organizada, no únicamente manifestarlo, porque mientras tanto no son más que argumentos como una especie de decir, es lo que hay, y luego si no encuentras otro argumento, dices, es el tiradero que me dejó Felipe Calderón, y bla, 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 bla. Bueno, sí tiene razón el presidente, muchos grupos de la delincuencia organizada tienen base social, pero ha habido, por ejemplo, fenómenos como el que ocurrió en Tijuana, en Baja California, donde se les pasó la mano de la delincuencia organizada allá. Llegó el general Ponte Polito, algo así. Ponte Polito, que venía de la novena zona. Y les dijo, denuncia, nosotros sí vamos. Ese tejido social que tenía Tijuana, que ya estaba harto de los abusos, del cobro de piso, del asesinato de doctores, de etcétera, de secuestros express, dijeron, bueno, vamos a ver si es cierto, y empezaron a hacer las denuncias anónimas, y cuando sí empezaron a actuar, pues prácticamente hubo una limpia, o sea, hubo un relax en Tijuana. Bueno, todo fue que quitaron ese general y después poco a poco volvió a lo mismo. Entonces, las bases sociales sí existen en ese sentido y en otro. Entonces, cuando el crimen organizado se pasa de la raya, la base social silenciosa, que hay que decirlo también, y eso lo debe el presidente saber, hay una base social también que tiene miedo. Secuestrada, que tiene miedo de denunciar. ¿Por qué? Porque dice, a lo mejor los jefes policíacos a los que les voy a presentar la denuncia, pues inmediatamente me van a poner y lomo me va a hacer falta. Entonces, no está fácil el problema, pero es la obligación de los 3 niveles de gobierno el garantizarle al ciudadano, pues nada más y nada menos que calidad de vida, empezando por la paz y la tranquilidad. Sí, dice Rubén Ríos, Ebrard no tiene ni la idea de lo que está pasando. El país está en un baño de sangre, la tecnología de punta la tienen los malandrines, dice. Bueno, en este sentido, Rubén Ríos, dice Saúl Vega, ya se volvió el dolor de cabeza del presidente, la señora Xóchitl, como dice, él lleva alegando que no creció y que no creció, pero no deja de hablar de ella, un día sí y otro también. Teodoro Bernal, violencia sí hay, exageración también. Claro que los contrincantes políticos lo usan a su favor, que es lo que comentábamos. El crimen organizado es el mismo gobierno que quiere meter miedo a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Algunos de los comentarios que se tienen a través precisamente de nuestras redes sociales. Milton. A precisar, lo de la estrategia Ángel significa avanzadas normas de geolocalización y seguridad. Ángel, sí. Ahora, recordemos, cuando fue jefe de gobierno, don Marcelo tenía el operativo Escudo
y tenía raya la seguridad. O sea, tenía muy buena seguridad en Ciudad de México. ¿A quién contrató? ¿A quién contrató? Al exalcalde de Nueva York. A Rodolfo Giuliani, es correcto. Rodolfo Sí, Giuliani. le armó todo un plan. Así es correcto. Porque cierto. Nueva York hubo un tiempo que estuvo fuera de control. Sí. Giuliani era el alcalde o el gobernador de Nueva York y puso orden, pero con un sistema con parecido. Con tecnología y aparte un sistema así de cero tolerancia, que aquí lo quisieron aplicar sin tecnología, pero imagínate, cero tolerancia. Llegaba el hijo del diputado, no, para atrás, o sea, ¿cómo vas a tener tolerancia? No, cero tolerancia, no. O el periodista, aparte, yo vengo bien, Paco Luis, ¿qué pasa? No, bueno. Soy Entonces, 20 yo. Parte de eso que comentábamos, de cómo esos vuelos de la muerte después iban y volaban a otros lugares con mercancía ilegal, eso fue mucho en los 70s con aquella desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Recordemos, y tú, Francisco, que eres una biblioteca viviente, gracias a Dios, es como muchos jefes de esa corporación de policía, de espionaje político, pasaron a ser jefes de plaza del narcotráfico. Estoy hablando años 80s, parte de los 90s todavía. Y ya una vez desaparecida la DFS. Y ya desaparecía, porque la desaparecen en el 85. La desaparece Miguel de la Madrid por ese escándalo que había de colusión de narcotráfico desde el Estado. ¿Y quiénes eran los que estaban? A partir del asesinato de Manuel Buendía, ¿no? Telles Girón. Manuel Buendía y Camarena Villasana, ¿no? Camarena, de Guadalajara, ¿no? Camarena, el agente de la de Enrique Camarena. Entonces, en función de eso, Estados Unidos, John Gavin, muy conocido por estos rumbos, John Gavin, actor amigo de Ronald Reagan, hace ver este tipo de situaciones. Entonces, es parte del discurso político del presidente de cómo la violencia pues ya venía estructurada por parte del Estado. Esa parte es cierto, pero de estos 5 años, cuando ves ese monstruo, pues abrazos, no balazos, o sea, esa teología, vamos a decir, de creencia o de perdón judeocristiano hacia los criminales. Digo, el presidente, yo creo que en esa parte sí se equivoca, porque el país pues ve lo que está pasando. Entonces, decir esto, no, sí, vamos a perdonar todo, o sea, y la justicia, que también es una virtud teologal cristiana, o sea, justicia y justicia perseguirás. Entonces, digo, esto lo digo desde el punto de vista de la sociología. Entonces, ¿cómo explica el presidente, o cómo le va a hacer el presidente para, en su herencia del poder, ir dominando la comunicación política cuando se muere, fallece una situación, un menor de edad por negligencia en un hospital que se supone ya estuviéramos como Dinamarca, luego en una situación en cómo ciudadanos vinculados o patrocinados por el crimen organizado en una ciudad de un municipio de Guerrero toman por asalto la ciudad, por así decirlo. Entonces, y la alcaldesa de la capital y la alcaldesa desayunando con el jefe del cártel que está provocando todo eso, don Ardillo. A gusto, circunstancialmente. Y la entrevistan y se pone brava. Ante esa situación, creo yo, por eso lo hemos dicho, que las situaciones sociales y políticas están sobrepasando la comunicación que quieren imperar. Por eso, discurso y realidad. El presidente, no, que exageran. Y la realidad es otra. Por eso el reportero le decía, oiga, yo tengo que ver la realidad, y vengo y la digo y pregunto sobre la realidad que hay, no sobre el discurso. Y hago investigación de campo, o sea, voy al lugar de los hechos. Así es. Aunque entonces, ya no lo dejen entrar a la mañanera después. Dijo el muchacho. Sí. Y parte del desplazamiento forzado, pues eso que decías tú, recordemos aquella frase de un adulto mayor que dijo, tantos años y andar huyendo sin deberla. Ajá. Entonces, es parte de esa situación en donde en el sur del país es por el control de la tierra. Aquí, pues, obviamente son otros intereses de control del territorio, más no de la tierra. Efectivamente. Y hablando precisamente de otros datos y de exagerar, lo que sucedió hace algunas horas en Tlajomulco, Jalisco, en donde hubo un ataque a policías municipales, 6 murieron, hay 12 heridos.
Con 8 artefactos explosivos fabricados de manera improvisada, explotaron 7. Terror brutal fue el término que utilizó hace unos minutos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, precisamente ante este ataque brutal, dice, que se dio contra agentes de la policía municipal. Sí, la lectura es que ya van varios eventos de este tipo donde se usan en una especie de carros bomba o explosivos de alto impacto. Entonces, ¿qué más sigue? Es decir, ya están elevando la mira los grupos de la delincuencia organizada, pues entrándole como si esto fuera el Líbano o allá, o Jerusalén y Palestina, es decir, entonces con explosivos como lo que utilizó mucho en su época Pablo Escobar Gaviria allá en sí, Colombia, de que derrumbaban edificios completos, etcétera. Entonces aquí ya empezaron. Entonces ahí es donde el sistema, el gobierno, el Estado mexicano debe de ponerse las pilas y pues bueno, frenar esto, ¿no? Frenar esto porque entonces, como viene esta situación, no dilata en que coloquen por ahí algún explosivo o algo y que haya víctimas que le llaman colaterales, es decir, gente inocente que sin deberla ni temerla va pasando por el lugar. Entonces, estos son como llamadas de alerta, porque yo recuerdo cuando empezaron ahí en Michoacán a usar drones para lanzar explosivos desde los drones, pues yo recuerdo que en una de las mañaneras el secretario general, don Crescencio Sandoval, dijo que no eran de alto impacto esos explosivos. Pues le tomaron la palabra los delincuentes de aquella zona y pues empezaron a usar drones más grandes y explosivos más potentes, y al rato mirábamos escenas donde pues la propia tropa, la propia Guardia Nacional, la Marina, pues andaban a las carreras, pues protegiéndose del lanzamiento de estos artefactos. Entonces, desde ahí debe de venir una alerta sobre lo que ya está ocurriendo y no decir únicamente, es que es un problema de Michoacán o de Jalisco. No, ojo, no perdamos de vista el atentado que tuvo en la Ciudad de México el jefe de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch. Es decir, le tiraron con todo. No. Bueno, con todo y es con todo, ¿no? Entonces, fue yo creo el único sobreviviente, si mal no recuerdo, de esa tracatera. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de que de repente veamos en México más eventos del tipo de Tlacomulco anoche? O sea, ¿qué tan lejos estamos? Milton, comentario final. Pues mucho lo hemos comentado aquí, parte de los académicos que hoy estudian la violencia en México, uno de los más destacados, Armando Fuentes Díaz, doctor Fuentes Díaz de la Universidad de Puebla, te dice: la violencia la ves por dos situaciones. Uno es el régimen que hay y dos, la forma en cómo se hace dinero. Si la forma en cómo se hace dinero es por parte de los que generan la violencia, obviamente ellos van a dictar los precios de todo, de ese territorio donde dominan, y sobre ello también van a dictar la violencia. Entonces, ¿qué estamos viendo en esa parte de Chilpancingo que pareciera, no digo que así lo sea, que es el cártel quien está dominando la economía regional y por tanto domina la base social, que hace que cuando el Estado por alguna razón no esté de acuerdo, vayan y lo increpen y le llamen la atención? Entonces ahorita ves una gobernadora como es la hija de señor Salgado en Guerrero, pues prácticamente ante esa situación de desborde social, ella responde con un tuit: no, estamos trabajando, estamos haciendo bien. Ahora, volvemos al tema de la democracia y violencia. Para eso votamos, para que pase este tipo de situaciones. Yo creo que votamos para tener mejor calidad de vida y gobernantes que pues hagan todo lo que tengan que hacer dentro del margen de la gobernabilidad para que estas cosas no sucedan. Eso es en Guerrero y obviamente en el país. Y sobre esa parte se va a ir el discurso del presidente que no pasa nada, aquí todo está bien, vamos bien, jeje, pañuelito blanco, Y esa es la parte que el presidente, por entregarle todo al ejército y decir, no, la violencia que la ve el ejército, ellos son los dueños de la violencia legal, pero el ejército no puede contra los dueños de la violencia ilegal. ¿Por qué?
Primero, porque ellos sí ejercen, sí hacen dinero. Y segundo, lo invierten en especialización de sus medios de producción, Barret, Rinos, todo eso. Pero últimamente el ejército ya hace dinero. ¿Por qué? Porque el presidente les entregó obra. Entonces, andan de constructores. Andan de constructores. Entonces, son los dueños también de la administración pública federal. Por eso yo digo que están estresados, como en el 94, nomás que allá los traían guerreando en Chiapas. Y ahorita no solo los traen así guerreando, ¿no? Los tienen con privilegios. Y ante eso, ese es el estrés, que el ejército, al pueblo uniformado, le devuelvan en la que viene estos 6 años los privilegios de obras y de control de la administración y por tal del poder. Francisco, comentario final. Es que el presidente en eso del fraseo, acorde a su circunstancia, cuando era oposición, el ejército era un ente represivo. Sí. Cuando ya llega a la presidencia, dice él, es pueblo uniformado. Entonces, van cambiándola. Ahora, el presidente López Obrador duró 18 años en campaña hasta llegar a la presidencia. La tercera, dijo él, es la vencida. Y durante todo ese tiempo, él nos ofrecía que él tenía la solución para darle un cambio total a este país. Es un gobierno, como ha habido todos los presidentes, de claroscuros. Al final será la ciudadanía la que diga cuáles son los claros y cuáles son los oscuros. Pero, a ver, llega la presidencia y bueno, pues resulta que a los 6 meses se percata de como que a la gente no le gusta que esté viendo por el retrovisor y culpando al pasado y dicen, ya, a partir de la fecha tenemos que ver hacia adelante. No, al contrario, a medida que fue avanzando el tiempo, siempre la salida es que me dejaron un tiradero, es que Felipe Calderón, es que Zedillo, es que Fox, menos el licenciado Peña. No, el licenciado Peña así se refiere a él, ¿no? Entonces, vengo a esto. Si don Marcelo Ebrard Casaubon ahora resulta que él tiene la solución o la visión, aunque él decía don Porfirio Muñoz Ledo, el que es visionario es que ve visiones, decía, ¿no? Al modo de don Porfirio. Si él sabe cómo solucionarnos este flagelo que ya parece eterno e infinito de generación en generación de la inseguridad, ¿por qué no se lo planteó como miembro del gabinete al presidente de la República? ¿Por qué? Porque andamos en campaña. Y en campaña, pues ya sabemos, besito a la viejita, al niño en los brazos, comen lo que les dan, son capaces de echarse un taco de piedra Pómex, etcétera, etcétera, porque es la campaña. Es como te quiero pueblo y esto y el otro. Y esto no ha cambiado. Como decía don Alfonso Calderón, la chiva ya se está encariñando con nosotros porque llevan la misma chiva a todos los eventos. Y aquí no ha sido la excepción. Lo hemos visto aquí en Sinaloa cuando han venido las corcholatas, que van las mismas chivas. Sí. Que son las chivas del pasado, que están listas para ir a llenar donde les ordenen de manera isofáitica. Esa es la realidad, esa es la triste realidad. Pancho, muchas gracias. Buenos días, Sinaloa. A ver, Milton. Una recomendación, Omar. Sí, sobre el Estado y la lucha contra el narcotráfico, les recomiendo mucho el podcast de Spotify, Escape de la Catedral. O sea, la catedral era la prisión donde tenían a Pablo Escobar Gaviria, y cómo el FBI, la DEA y todos los organismos de inteligencia y los colombianos luchan para atrapar a Pablo Escobar. Son las últimas días. Los Pepes. Sí, los últimos días de la captura de Pablo Escobar. Ahí viene en el podcast bien explicado. Muy bien, muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Omar. Buenos días, Francisco, muchas gracias, buenos días. Buen día, Sinaloa. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Se van a quedar con el Mariconcho, y listos, la diversión, la buena música. Gracias, buen provecho y hasta la próxima.